Bueno, empezamos. El tema que se habla es respecto a costos, analizando el riesgo usando una herramienta que es el Crystal Ball, lo que se presentará en el siguiente. Bueno, bien, hablando del tema, les vamos a explicar la finalidad de esta clase es aplicar la herramienta de Crystal Ball para poder realizar un análisis de sensibilidad. Para poder analizar un análisis de sensibilidad, lo que tenemos que tener es tener un modelo financiero para poder empezar. Y un modelo consta de variables de entrada. Bueno, aquí hemos puesto las variables de entrada y las variables de entrada ya nosotros la tenemos en el modelo. Bueno, entonces todas estas variables que estas son variables de entrada, bueno, hasta la cantidad a vender, todas estas variables se consideran variables de entrada, ¿no? Bueno, aquí los requerimientos de insumos, el precio de compra de cada insumo, bueno, los elementos de los costos indirectos de fabricación, que serían todos estos de acá, y los gastos administrativos y los gastos comerciales, lo cual estas son las variables de entrada. Bueno, ahora las variables de salida, que son estas de acá. Bueno, ahora la variable de salida, en este caso va a ser el margen neto. Sería nuestra variable de salida. Aquí podemos ver aquí las variables de entrada, que es de qué, y las variables de salida. Bueno, y nuestro modelo en este caso va a ser nuestro modelo spin básico, lo cual es un estado de resultado. Este sería nuestro modelo. Bueno, entonces para poder aplicar cualquier herramienta para un análisis de riesgo se requiere de un modelo. ¿Cómo se puede hacer? Un modelo, por lo que dijimos, consta de variables de entrada y de salida. Bueno, en este caso, si el modelo es un estado de resultado y la variable de salida es la variable que vamos a analizar, lo cual es el margen neto, lo cual vamos a buscar determinar es qué variables afectan al margen neto. Esto en una mayor medida al margen neto. ¿Qué elementos de mi estructura de costos afecta más al margen neto? Y bueno, el margen neto no es un indicador de rentabilidad, pero contribuye en la rentabilidad. Sí, lo contribuye. Eso se ve también a través del análisis DuPont. Bueno, entonces, como ya tenemos un modelo, ¿qué es lo que vamos a hacer? Ahorita lo vamos a ocultar las cosas que no nos interesan en este momento. Y bueno, lo cual sería partir el estado de resultado hasta acá. Bueno, todo está acá, el estado de resultado, y lo dejamos
el margen neto. Hasta ahí. Ocultar, clic derecho y ponemos ocultar. Listo. Eso es lo que nos ha quedado. Bueno, como siguiente paso utilizaremos la herramienta Crystal Ball. Nos vamos a herramientas, nos vamos a análisis de tornado, nos aparece un cuadro de diálogo donde nos pide introducir nuestra variable de salida. Le damos clic en la huipala e introducimos el margen neto. Le damos a aceptar y le damos siguiente. Posterior a esto nos pedirá que introduzcamos nuestras variables de entrada y marcamos todas nuestras variables de entrada. Posterior a eso le damos a aceptar. Se puede verificar que están acá todas nuestras variables de entrada y le damos siguiente. Bueno, como siguiente punto vamos a mencionar qué hace el Crystal Ball a través de el análisis de tornados. El Crystal Ball hará un análisis determinístico porque modificará una variable a la vez y verá qué pasa con el margen neto. Por ejemplo, en cuanto a la variable de entrada sueldos y salarios administrativos, verá, ¿no? Aumentará el 10% del margen neto. Y también disminuirá el 10% del margen neto, dejando todas las demás variables constantes. Es decir, aumentará un 10% y disminuirá un 10% y verá qué ocurre con el margen neto, dejando todas las variables constantes. Una vez oprimida la opción ejecutar, se puede visualizar el gráfico de tornado. Bien, el nombre es porque en sí se parece a un tornado. Este gráfico nos muestra las variables que más afectan al margen neto. En este caso se puede apreciar que el precio facturado es una variable y la otra variable es la cantidad a vender. Estas afectan más al margen neto. En cuanto a los significados de los colores, se pueden observar que alguna vez se encuentran a la derecha y alguna vez a la izquierda, como se puede visualizar en ambos colores. Si estas se encuentran a la derecha, significa que existe una relación directa en cuanto al precio facturado, como se puede apreciar, entre la cantidad vendida y el margen neto. Si aumenta el precio facturado, aumenta el margen neto. Esto nos quiere decir que si aumenta el precio, se mantiene todas las demás variables constantes. En cuanto a los sueldos y salarios, como se puede apreciar por acá, nos dice que existe una relación inversa. Es decir, si aumenta mis costos y mis gastos, mi margen neto disminuirá. Entonces, la primer variable que más impacto tiene en el margen neto
es el precio facturado. Entonces, para tener más margen neto, podría ser una buena opción aumentar el precio. Pero para realizar esa decisión, primero se debe analizar, ¿no?, si la empresa a estudiar a qué estructura de mercado pertenece. Bien puede ser que ésta pertenezca al mercado de competencia perfecta o si tiende a ser un oligopolio. Para esto se debe realizar un análisis de sensibilidad. Al realizar este análisis determinamos, ¿no?, el mercado, si es sensible o no es sensible al precio. Cuando el mercado es sensible al precio, ¿cuándo el mercado va a ser sensible al precio? Cuando existan muchos sustitutos. En caso que el mercado no sea sensible, esta tendría una demanda inelástica. Esto nos quiere decir que no le importa el precio cuando los productos sean altamente diferenciados. Bueno, la pregunta que nos debemos hacer nosotros es, dentro de la estructura de costos, ¿qué insumos debemos atacar? Bueno, nosotros debemos modificar el insumo que tiene mayor incidencia. Como se puede visualizar, en este caso es el insumo lina. Se debe atacar la variable de mayor incidencia en el margen neto. Nosotros estamos viendo, ¿no?, qué elementos de la estructura de costos tienen más incidencia en el margen neto para poder así hacer ajustes en este elemento. Ahora se puede visualizar el gráfico de Spider, que es parecida, ¿no?, nos muestra en sí lo mismo que nos muestra el gráfico de tornado, pero a diferencia esta me muestra en una perspectiva de gráfica matemática, porque esto utiliza rectas. ¿Qué son las rectas? Esta se define como una sucesión infinita de puntos y estas rectas son lineales. En cuanto a las variables que se pueden apreciar, las variables que tienen las que son más pendientes son las variables más sensibles al margen neto, como se puede apreciar en este caso, que son el precio facturado y la cantidad. Y las otras variables, pues no, como se las puede ver en la gráfica. Bueno, el objetivo del tornado en sí es identificar las variables de entrada que más afectan a la variable de salida y de esa manera, de esa forma, ¿no?, tomar decisiones, pero con un mayor grado de información. Bueno, con eso culminamos el tema. Muchas gracias por su atención.